alegría, qué entusiasmo, qué motivado, cuánta fuerza, cuánta pasión. Wow, el consejo es el siguiente: manda un messenger, un Instagram, un mensaje de texto, un WhatsApp, hace un llamado telefónico a todos tus contactos para que se pongan frente a la exposición de la palabra de Dios. ¿Qué minutos voy a soltar? Tengo una palabra que Dios me entregó que te va a revolucionar, va a bendecir tu presente, va a bendecir tu espiritualidad, tu llamado, tu ministerio, tu familia, tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tu salud, tu economía, todo lo que está relacionado a tu vida. La palabra que tengo va a bendecir. Vamos con los corazoncitos, vamos. Quiero ver corazones. Vamos todos a conectarse. Escucha la música que te pusimos hoy, tengo la musicalizadora. Qué bueno. Dios te bendiga, Rita. Dios te bendiga, Valeria. Dios te bendiga, Leandro. Me llegan los comentarios un poquito tarde, debe ser por el Wi-Fi. Qué bueno. Vamos, casa del rey. Vamos. Quiero ver corazones. Juliana, que Dios te bendiga mucho. La idea es la siguiente: escuchar atentamente, sacarlo a través de tu perfil, compartir. Tienes que salir en vivo, no a través de videogrupo. Hola, videogrupo, no. Videogrupo no. Porque no es lo aconsejable, solamente a través de tu perfil, compartido y que salga ahí a todo público, a todos tus contactos, a todos tus amigos. Vamos, llamando a tu familia, que Dios te bendiga. Vamos llamando a tu familia, todos los que están bajo tu techo, todos los que están bajo tu habitáculo, llamados urgentemente, decirles que vengan, porque hay una palabra de Dios, una palabra del cielo. Qué bueno. Vamos, decirle a todos los que viven bajo tu habitáculo que vengan, porque aquí está la bendición de Dios, está el poder de Dios. Hay una impartición, hay una palabra que te alinea, que te conduce, que te influencia, que te lleva. Una palabra que te transporta y que te pone en la cresta de la hora y que te pone en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué música estamos teniendo? Recordad que al final vamos a hacer una oración poderosa. Malvina, que Dios te bendiga. Claudia, que Dios te bendiga. Vamos, casa del rey, todos a conectarse urgentemente. Son las 21 horas. Te recuerdo, prestaba atención, que el próximo miércoles, si no me equivoco, que es el primero, algo así es, Marce, primero de julio, el miércoles 1 de julio, tengo una palabra para México. Me han convocado un apóstol, amigo, muy querido, Palmer, Colorado, de México, para que les suelte una palabra. Entonces el miércoles 1 de julio, horario de Argentina es a las 21 horas, horario de México 19 horas, son 2 horas de diferencia. Así que tengo una palabra para todo México, una palabra para la linda iglesia del apóstol Palmer, Colorado. Así que él estuvo con nosotros ministrándonos, me pidió que el próximo miércoles les suelte una palabra. Creo que ellos tienen canal de televisión, no sé cómo es el tema, cómo es la historia, pero la cuestión es que vamos a soltar una palabra de Dios. Vamos, muy bien, Cintia, que Dios te bendiga. Familia Núñez, familia Zacarías, Dios te bendiga mucho. Angélica,
Que Dios te bendiga. Vamos, 60 segundos. 60 segundos. Y arranco con la conferencia. Arranco con la palabra. Pero antes, por favor, necesito lluvia de corazones. Vamos, lluvia. Todos los que tengan el celular ahí. Corazones. Oh my God. Qué bueno. Buenísimo. Oh my God, justo que quiero empezar con la conferencia. La musicalizadora Marcela Alejandra Vera me están poniendo esta música. ¿Qué está pasando ahí en tu casa? El hombre de Galilea, ese es el maestro de Galilea. Qué bueno. El maestro de Galilea. Fabián Rotela, que Dios te bendiga. Me acuerdo de vos, Fabián, cuando íbamos al colegio. Creo que en algún momento nos hemos cruzado golpe de piña. Amigo, Dios te bendiga mucho. Ahora sos pastor. Qué bueno, Fabián. Qué alegría me da que estés ahí. Qué bueno. Vamos. Dios te bendiga, me dice Fabián de Rafael Castillo. Ahí está. Tengo la palabra, pero está esta música. 30 segundos con esta música. Qué bueno. Ahí en tu casa, déjalo que te toque. Y recibe su bendición. Oh my God. Esto se está poniendo bueno, pero tengo que comenzar con la palabra que Dios me entregó. Ahí estamos. Bien, buenísimo. ¿Quién te habla? Es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonzón, desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Capitán Sarmiento, desde mi habitáculo, desde mi residencia, desde mi casa, la casa que Dios me obsequió, a todos mis hijos del alma, a casa del Rey, y también a mis amigos y amigas que en algún momento nos hemos cruzado, y seguramente a vos que quizás nunca me vistes ni nunca me escuchaste, o de repente te metiste en este perfil y estás frente a esta conferencia a través del Face Live. Quiero decirte que Dios tiene una palabra para tu vida. Si a vos te estoy hablando, Dios quiere hablar a tu vida. Es por eso que te pido que estés muy pero muy atento. Así que el consejo es el siguiente: que tengas tu Biblia en mano, que tengas un cuaderno y que tengas una lapicera, por favor. ¿Por qué? Porque necesito que estés lo más atento posible, que no te distraigas bajo ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia, y que mires fijamente. Si estás en compañía de gente, mejor dicho, familia tuya, que los mires fijamente y que les digas lo siguiente: a partir de ahora no me molestes. ¿Por qué? Porque tengo la conferencia número 3. Recordá que te brindé la conferencia número 1, te brindé la conferencia número 2 y ahora te voy a brindar la conferencia número 3 con respecto a que lleva este título y lleva este tema: la iglesia del reino solo le teme a Dios. Te reitero, la iglesia del reino solo le teme a Dios. Te hablé con respecto a la conferencia número 1 y sabes que en la conferencia número 2 te hablé lo siguiente, que fue la semana pasada. El punto 5 era: la iglesia del reino tiene un manantial. El punto 6 era: la iglesia del reino tiene distanciamiento. El punto 7 era: la iglesia del reino tiene servicio. Y el punto 8 era: la iglesia del reino tiene adoración. Hoy te voy a brindar la conferencia número 3. Porque, escucha, necesito que estés lo más deseoso posible, lo más entusiasmado posible. Necesito que tengas hambre y que tengas sed de una palabra de Dios, porque tengo esta palabra.
Y esta conferencia es la siguiente, porque Dios te habla, o sea que esta conferencia nos habla que hemos recibido un reino que no se altera con el paso del tiempo. De esto se trata y de esto te habla esta conferencia. ¿Por qué? Porque hemos recibido un reino. Yo recibí un reino. Vos recibiste un reino. Escuchad, todos aquellos que al escuchar la palabra de Dios, el evangelio o las buenas nuevas o las buenas noticias, todos aquellos que al escucharla entendieron que son pecadores y pecadoras, o sea que todo aquel que entendió que es pecador y se arrepintió de sus pecados y se entregó a Jesucristo y experimentó una conversión, una regeneración y un nuevo nacimiento, esa persona salió del reino oscuro, del reino maquiavélico, del reino endemoniado, del sector del mal, del sector de los espíritus caminantes, del país sombrío, del país de los zombies, y pasó al reino de Dios. O sea que cuando alguien se entregó a Jesucristo, esa persona es portadora del reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se ubica en ningún mapa de la tierra. El reino de Dios no se ubica en ningún lugar geográfico, en ningún punto del globo terráqueo. El reino de Dios solo podrá ser ubicado en el corazón de aquellos que se entregaron a Jesucristo. No es como en el caso de reinos y países terrenos que se ubican en algún punto del lugar geográfico o del mundo, pero con respecto al reino de Dios solamente puede ser localizado en el corazón de aquellos que se entregaron a Jesucristo. O sea que yo soy portador y transportador. ¿Por qué portador y por qué transportador? Porque soy portador. Ahora, soy portador. ¿Portador de qué? Del reino de Dios, y transportador. ¿Por qué? Porque lo transporto, porque transporto, ¿qué transporto? Reino. Y este reino que he recibido y el reino que vos recibiste al entregarte a Jesucristo es un reino que no se altera con el paso del tiempo. Es un reino inconmovible. Pero también esta conferencia nos habla de lo siguiente. Prestame atención, de una de las características preponderantes. ¿Por qué? Porque existen características preponderantes. ¿Dónde? En la iglesia. ¿En qué tipo de iglesia? En la iglesia del reino. O sea que hay una fuerza. Prestame atención. La fuerza, el impacto, el peso y la influencia de la tal a que hago referencia, de la iglesia. O sea que esa fuerza, impacto, el peso, la influencia y lo preponderante de la iglesia es justamente el temor de Dios. Hola, el temor de Dios. Y recordad que el título de esta conferencia es el siguiente: la iglesia del reino solo le teme a Dios. Si vos me preguntas a mí a qué es lo que yo le temo, lo único a lo cual yo le temo es a Dios. Después no le temo a nada de lo que exista en el globo terráqueo o en el planeta Tierra. Para esto, por favor, necesito que estés conmigo en el versículo 12 del capítulo 8 del libro de Isaías. Quiero brindarte esta conferencia a manera de ráfaga, boom, así te la voy a brindar. Es por eso que necesito que no te distraigas. Te pedí que estés conmigo en ese versículo 12 del capítulo 8 del libro de Isaías, para leer el texto que dice lo siguiente. Lo tenés, mira, soy generoso. Hola, soy generoso. Te voy a brindar 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dice así ese versículo 12 del capítulo 8 del libro de Isaías de la siguiente manera: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Versículo 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aquí encontramos al profeta Isaías con una palabra correctora, con una palabra
de alineación, con una palabra influenciadora, con una palabra que transporta. ¿A dónde transporta la palabra que tenía el profeta Isaías? A estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él es portador de una palabra profética, es portador de un mensaje, un mensaje profético. Como en esta ocasión hay una voz profética, hay un mensaje profético para la iglesia del reino en tiempo de coronavirus. Ahora dice que Dios le dijo que le diga al pueblo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Dios le está diciendo a Isaías que le diga a su pueblo, a Israel, a la nación que Dios había escogido, que ellos no deberían llamar conspiración. Ahora, ellos no deberían llamar conspiración a lo que otros pueblos u otras naciones u otras gentes llaman conspiración. ¿Sabes qué? Hoy estamos viviendo tiempos donde todo se repite, todo se repite, todo se repite, todo se repite, e inclusive los que pertenecen al reino de Dios repiten cosas como loros, cosas que están hablando, diciendo, comentando la gente del otro sector, la gente del otro reino. Es por eso que debemos tener un filtro. Ahora, prestame atención, y le sigue diciendo Dios a Isaías que le diga a su pueblo: ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. O sea que Dios le está diciendo a Isaías: decirle a mi pueblo que ellos no teman ni tengan miedo. A que ellos no deberían temer, y a que ellos no deberían, y porque ellos no deberían tener miedo, porque Dios le está explicando que les diga. O sea que dice: ni temáis lo que ellos temen. O sea que el mundo, las otras gentes, los otros pueblos, las otras naciones, ellos tenían miedo, y ellos tenían temores. Y Dios le estaba diciendo a Isaías que le diga a su pueblo que su pueblo no debe tener miedo, ni tampoco debe tener temor. O sea que el pueblo de Dios no debía imitar, el pueblo de Dios no debía contagiarse. Ahora, no debía contagiarse. ¿Por qué? Porque las naciones tenían miedo y las naciones tenían temores a causa de situaciones, a causa de circunstancias, a causa de terrores, a causa de problemas, a causa de peligros, a causa de guerras, a causa de pandemias, a causa de plagas, a causa de cosas que podían doblegar al más valiente guerrero. Entonces Dios le dijo a Isaías que le diga a su pueblo que el pueblo no debería tener temor, ni tampoco debería tener miedo, que deje al mundo, que deje a lo secular, que deje a las otras gentes tranquilas, ellos con sus temores y ellos con sus miedos, pero que el pueblo de Dios no tema ni tenga miedo, no tema lo que otras gentes están temiendo, ni que tengan miedo de lo que otros están temiendo. ¿Qué palabra tan precisa para este tiempo? Ahora, qué palabra tan precisa para esta época, qué palabra tan precisa para este tiempo, qué palabra tan actual, una palabra que no está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque esta es una palabra que no está fuera de contexto, porque el mundo, prestame atención, la gente está tensionada, está preocupada, está con miedo, desanimada, desalentada, desganada. O sea que la gente, prestame atención, está en estados críticos internamente, y la iglesia de este tiempo, la iglesia de esta época, no debe tener temor y no debe tener miedo de lo que la gente de este tiempo, de lo que la gente de esta época tienen temor y tienen miedo. O sea que vos y yo, los que somos iglesia, prestame mucha atención. No debemos temer. Hola, los que somos iglesia, no debemos temer lo que la gente o lo que aquellos
que no son iglesia están temiendo. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente tiene temor a fracasar, la gente tiene temor a divorciarse, la gente tiene temor a la muerte, la gente tiene temor a quedarse solo. Estos son los temores, prestame atención, estos son los miedos de la gente sin Cristo. O sea que existe temor a ser abandonado, temor a la pandemia, temor a la pobreza, temor a perder amistades. Este es el temor y estos son los miedos de la gente sin Cristo. Temor a la crisis social, temor a que te despidan del trabajo, temor a enfermarte. O sea que este es el temor. Y este es el miedo que está existiendo en el corazón de los terrícolas, en el corazón de los habitantes del planeta Tierra. Pero Dios está diciendo lo siguiente: que los que somos iglesias no tengan miedo, y que los que somos iglesia no tengamos temor de lo que la gente que está sin Cristo teme, y de lo que la gente que está sin Cristo tienen miedo. Y Dios sigue diciendo en ese versículo 13: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, el temor que tiene que tener la iglesia del reino, la iglesia en época del coronavirus, es el temor a Dios. Y cuando hablamos de temor a Dios, prestamos atención. Temor a Dios se define como sigue a continuación: confianza reverente acompañada de odio hacia el mal. Esto es tener temor de Dios. Es una confianza muy reverente, muy respetuosa. Es una confianza que los que somos iglesia y que los que somos del reino tienen en Dios. Pero esa confianza reverente, esa confianza reverente tiene que ir acompañada siempre, en todos los casos, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en todos los momentos que tengamos que vivir atravesar. Esa confianza reverente tiene que ir acompañada siempre, o ir de la mano siempre, acompañada e ir de la mano con qué cosa: de odio hacia el mal. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se define confianza reverente acompañada de odio hacia el mal. O sea que tener temor de Dios es esto: sentir y demostrar gran amor y respeto a Dios por su virtud, dignidad, méritos o santidad. O sea que, prestemos atención, el temor de Dios es sentir y demostrar. Sentir y demostrar. No se puede, no nos podemos quedar, ¿sí? No nos podemos quedar con el hecho de que sentimos, porque solamente a veces nos encontramos con gente que son los sentimentales del reino, son los que se emocionan, son los que de repente se les cae una lagrimita, son los que ponen cara de pena y hacen pucherito y te quieren convencer, ¿sí? Poniendo una cara de víctima, pero no, eso no es tener temor de Dios. Hay que sentir, claro, hay que sentir, pero demostrarlo, sentir y demostrar. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es confianza reverente acompañada de odio hacia el mal. O sea que hay un sentimiento muy fuerte y muy profundo, pero lo demuestro de qué manera: odiando qué cosa, el mal. O sea que temor de Dios es sentir y demostrar gran amor y respeto a Dios. ¿Por qué cosa? Por sus virtudes, por su dignidad, por sus méritos y por su santidad. Entonces te voy a brindar el punto número 9, prestadme atención. Porque estás frente a una conferencia del reino, estás frente a una exposición de la palabra de Dios. Y cuando alguien está dando una exposición de la palabra de Dios, como en esta ocasión, esto no hace popular a nadie. ¿Por qué? Porque yo no tengo un programa de entretenimiento, no tengo un programa para hacerme simpático o para hacer reír a la gente. No tengo un mensaje popular. Ahora, no tengo un mensaje popular. ¿Por qué? Porque mi mensaje es un mensaje del cual te lo
deja muy en claro que tenemos que llevar una vida de temor a Dios. El punto 9 es el siguiente, prestame atención. La iglesia del reino tiene limpieza. Vas entendiendo a qué hago referencia cuando este mensaje no es popular. Yo te pediría que te quedes hasta el final. Ahora, te pediría que te quedes hasta el final, hasta la oración final. El punto 9 es el siguiente para los que están anotando. La iglesia del reino tiene limpieza. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9 del capítulo 19 del libro de Salmos. Recordá que Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son los libros poéticos. Están ahí. Te pedí que estés en ese versículo 9. Te pedí que estés en ese capítulo 19 del libro de los Salmos para hablarte de qué cosa. Este punto 9 que dice, la iglesia del reino tiene limpieza. Entonces, los que somos iglesia del reino, ya este texto nos está diciendo que tenemos que tener limpieza. Dice así la palabra del Señor, el temor de Jehová es limpio. Creo que estás entendiendo, creo que estás interpretando que aquel que se adjudica ser temeroso de Dios, aquel que se adjudica ser alguien que camina en el temor de Dios, tiene que tener limpieza. ¿Por qué? Porque dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, pero estamos viendo e interpretando que la iglesia del reino tiene limpieza. ¿A qué hago referencia con limpieza? Limpieza en este habitáculo. Ahora, en este habitáculo, ¿sabes qué? La palabra limpieza se define como sigue a continuación. Vas a encontrar en mi oratoria, vas a encontrar en mi mensaje o en mis conferencias que voy siempre a un diccionario bíblico o un diccionario de la lengua española. ¿Por qué? Porque necesito información. ¿Por qué? Porque necesito definiciones. ¿Por qué? Necesito enriquecer el mensaje, necesito tener claridad. ¿Por qué? Porque una mente clara se expresa claramente, una mente confusa se expresa confusamente. Entonces yo necesito expresarme claramente, y para poder expresarme claramente necesito la mente clara, y para poder tener una mente clara necesito ir a un diccionario. O sea que cuando hablamos de limpieza, según el diccionario común de la lengua española, me dice a mí que limpieza se define como sigue a continuación: quitar la suciedad, las imperfecciones o los defectos de algo. Entonces, limpieza es quitar la suciedad, las imperfecciones o los defectos de algo. Entonces, te estaba diciendo que este punto 9 es el siguiente: la iglesia del reino tiene limpieza. Ahora, ¿a qué hago referencia con que la iglesia del reino tiene limpieza? Hago referencia a esto, prestamos atención, que debemos quitar de nuestra espiritualidad. Es por eso que contamos con el auxilio del Espíritu Santo siempre. Contamos con el auxilio del Espíritu Santo a través de cada milésima de segundo y minuto y hora y día y semana y mes y año, hasta que nos toque retirarnos del globo terráqueo del planeta Tierra y dejar de ser un terrícola o un residente de este sitio para ir al otro sector, para estar con Cristo, con Dios por la eternidad. Pero mientras estemos en esta tierra, contamos con la ayuda del Espíritu Santo para que podamos quitar, escuchar, de nuestra espiritualidad, de nuestra espiritualidad, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro llamado, de nuestro ministerio, que tenemos que quitar toda suciedad. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que limpieza es quitar la suciedad, las imperfecciones o los defectos. O sea que debo quitar de este habitáculo, de este estuche, de esta casa, de este santuario, de mi persona, toda suciedad. O sea que si comprendo, si entiendo, si de repente tengo luz que existe algo de suciedad en mi mente o en mi conciencia o en mi espíritu o en mi alma o en mi corazón, si interpreto que hay algo, una mancha o algo que no corresponde al reino, que hay algo de suciedad, yo debo
Debo quitar porque limpieza a quitar la suciedad, limpieza a quitar las imperfecciones. Es por eso que, prestame atención, esta palabra que te estoy brindando, esta palabra se va haciendo carne y se va haciendo realidad en el andar, en el caminar. ¿Por qué? Porque habla de imperfecciones y nosotros vamos limando y limando y limando y limando. ¿Qué cosa vamos limando? De nuestra espiritualidad, cualquier imperfección. Si estás entendiendo, si estás comprendiendo que hay alguna mancha, hay algo que está ensuciando tus vestiduras. ¿Por qué? Porque nuestras vestiduras, como tienen que ser blancas, ahora tienen que ser blancas, pero si de repente interpretas que hay una mancha, hay algo de suciedad, tenés que quitarla urgentemente. Si estás comprendiendo, como lo comprendo yo, que hay imperfecciones, ahora no debemos justificarnos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que piensa, hay mucha gente que dice, este es mi carácter, esta es mi personalidad, si te gusta bien, si no ahí tenés la puerta, si te gusta bien. Si no, ya sabes lo que tenés que hacer. No, esa es una excusa para seguir como uno está lleno de imperfecciones. Pero cuando hablamos de limpieza es pulir las imperfecciones. Cuando hablamos de limpieza es sacar todo lo defectuoso. Hola, si estás entendiendo que tenés una espiritualidad defectuosa, si estás comprendiendo que tenés un ministerio defectuoso, si estás entendiendo que tu llamado está defectuoso, ¿qué tenés que hacer? Tenés que comenzar a sacar todo lo defectuoso. ¿Por qué? Porque la iglesia del reino tiene limpieza. O sea que, prestame atención, tenemos que hacer un aseo, hay que asear, higienizar, desinfectar, lavar, fregar, barrer, bañar. Hay que ducharse, hay que ducharse, hay que enjuagar, hay que humedecer. ¿Sabes qué? Para algunas suciedades, en muchas ocasiones hay que dejar la ropa en agua para humedecerla y para que se ablande esa suciedad y para que afloje un poquito esa mugre. Pero hoy tenemos la sangre de Jesucristo que tiene poder la sangre de Jesucristo para lavar, para limpiar y quitar toda maldad. O sea que hay que quitar, hay que ilustrar, hay que abrillantar tu espiritualidad. O sea que hay que darle una pulida ahora a tu espíritu, a tu mente, a tu conciencia, a tu corazón. Hay que frotar hasta que salga todo lo que se interpreta que es defectuoso, toda imperfección y toda suciedad. Ahora prestame atención, te estoy brindando una conferencia del reino y el título de esta conferencia del reino es el siguiente: la iglesia del reino solo le teme a Dios, Ahora el punto que sigue, el punto número 10 es el siguiente: la iglesia del reino tiene riquezas. Ahora, la iglesia del reino tiene riqueza. Es por eso que tengo tanta gratificación, tengo tanta satisfacción, tengo tanta paz, me siento en disfrute. Ahora, en disfrute. Sí, es cierto, todo lo que vos me digas es cierto, pero también es cierto que cada uno elige su destino. Ahora, sí, cada uno elige su destino. ¿Por qué? Porque se habla. ¿Por qué? Porque se predica. ¿Por qué? Porque se enseña. ¿Por qué? Porque se aconseja, porque se orienta, porque el mensaje se está brindando unas 24 horas del día, 24/7. ¿A qué me refiero con 24/7? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea que, si muchos prestamos atención, ¿por qué? Déjame disfrutar el evangelio, déjame disfrutar a Cristo. Sí, y no es ser egoísta. ¿Por qué? Porque si muchos están sufriendo,
Si muchos están llorando, si muchos están quebrados, si muchos están en bancarrota, si muchos están enfermos, es porque ellos eligieron su destino. ¿Por qué eligieron su destino? Porque escucharon el mensaje, escucharon la palabra del Señor, escucharon el consejo, escucharon la orientación, escucharon de miles de maneras, pero se endurecieron, negaron, postergaron. ¿Sabes cuántas personas me dicen, pastor, yo mando mensajes, yo predico, pero no quieren saber nada? Entonces están así porque quieren. Cada uno elige su destino. En mi caso personal, hoy soy el producto, soy el producto o el resultado de las decisiones que tomé ayer. Mañana seré el producto o el resultado de las decisiones que tomé hoy. La gente es el producto y el resultado de las decisiones que toman. ¿Por qué? Porque el Evangelio se ofrece, después existe el libre albedrío, la libre voluntad de elegir, pero vamos a seguir orando, claro que sí. Casa del Rey está abocada, mis hijos de Casa del Rey saben que no miento, estamos continuamente orando y haciendo programas de oraciones, intercesores, haciendo programas de ayunos. Casa del Rey está sumergida en esto. Ahora, te dije recién que la iglesia del reino tiene riqueza, es por eso que tiene que existir el disfrute. Dice el versículo 6 del capítulo 3, Casa del Reino o la iglesia del reino, pero no hago referencia a money, a euro, a dólar o a dinero, no hago referencia a riquezas de ese tipo. Dice el versículo 6 del capítulo 33 del libro de Isaías de la siguiente manera: y siempre le dará seguridad. La sabiduría y el conocimiento son un tesoro que salva. El temor del Señor es una riqueza. Es por eso que aquel que está en desgracia, aquel que está en pobreza espiritual, aquel que está quebrado, llorando, lamentándose, aquel que está en una situación caótica, deprimente, es porque no tiene seguramente el temor de Dios. Pero también debo ser justo con este mensaje. ¿Por qué? Porque hay gente que sí está viviendo el temor de Dios, pero Dios los está poniendo en una prueba. Dios es quien los está poniendo en una situación de apriete o difícil, pero es Dios quien los pone en esa prueba. Ahora prestamos atención, estamos diciendo que este texto dice: el temor del Señor es una riqueza. O sea que aquel que tiene el temor del Señor, esa persona dice que tiene una riqueza por dentro. ¿A qué hago referencia con riqueza? ¿Sabes qué? El diccionario común de la lengua española me dice a mí que riqueza se define como sigue a continuación. La riqueza es un concepto que hace referencia a la abundancia de bienes. Eso es riqueza, es un concepto que hace referencia a la abundancia de bienes. Sean estos, prestamos atención, riqueza es un concepto que hace referencia a la abundancia de bienes. Esos bienes pueden ser tangibles o intangibles, te reitero. Esos bienes, esa abundancia de bienes pueden ser tangibles o intangibles. Tangibles son bienes materiales, intangibles son bienes espirituales. O sea que se entiende por acumulación de bienes materiales o cosas preciosas. O sea que riqueza se entiende por acumulación de bienes materiales o cosas preciosas. En el caso de la iglesia se entiende por acumulación de bienes espirituales y cosas preciosas para nuestro llamado y ministerio. O sea que en el caso tuyo, en el caso mío, en el caso de aquellos que somos iglesia del reino, cuando hablamos de riquezas, ¿por qué hablamos de riquezas? Porque estamos diciendo que el temor de Dios es una riqueza. En el caso de la iglesia del reino se entiende, sí, la riqueza, acumulación, es una acumulación. O sea que desde los 18 años hasta la época
Vengo acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando bienes tras bienes tras bienes y cosas preciosas, cosas valiosas, cosas que enriquecen. ¿Qué es lo que enriquece mi llamado? ¿Y qué es lo que enriquece mi ministerio? ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. En el caso tuyo, vos tenés que ser un acumulador, acumular. ¿Qué es lo que tenés que acumular? Bienes espirituales y cosas preciosas para tu llamado y para tu ministerio. ¿Sabes una cosa? La riqueza que Dios nos brinda también es el empoderamiento. Grabate esta palabra, el empoderamiento de Dios. O sea que porque existe el temor de Dios, existe un empoderamiento, Dios te empodera, la iglesia está empoderada, Ahora, cuando hablamos de empoderamiento, escucha esto porque esto te sirve, esto está buenísimo. El empoderamiento es el proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades. O sea que desde mi entrega y desde tu entrega, yo entré en procesos. Proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5 y 6 y 7 y proceso 8 y proceso 9 y proceso 10. ¿Por qué? Porque estoy hablando de empoderamiento y el empoderamiento es esto, proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades. O sea que las capacidades que Dios me brinda, las capacidades que Dios te brinda, porque yo creo que vos tenés capacidades de Dios, yo tengo capacidades de Dios, y las capacidades que Dios le brinda a la iglesia no tienen que estar debilitadas y flojas, no. Esas capacidades tienen que estar fortalecidas. La confianza, porque estamos hablando de empoderamiento, te estoy diciendo que es proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo. O sea que mis capacidades, mi confianza en Dios, ahora mi confianza en Dios se fortalece y se fortalece y se fortalece al punto de que lo dubitativo, al punto de que aquello que está relacionado a la incredulidad se retira y solamente está fortalecida la confianza, la visión que Dios me entregó está fortalecida. ¿Por qué? Porque tenemos un rol protagónico. La iglesia tiene un rol protagónico en medio de esta sociedad. ¿Para qué? Prestame atención, para impulsar cambios. Vos y yo, los que somos iglesia, tenemos un rol protagónico para impulsar cambios. Debemos impulsar cambios en las situaciones en las que está viviendo el globo terráqueo o los terrícolas. Es por eso que necesitamos urgentemente necesitamos ser este tipo de iglesia. La iglesia del reino tiene riquezas. O sea que cuando hablamos de, prestame atención por favor, cuando hablamos de riquezas, es esto, o empoderamiento. Empoderamiento es riqueza, la riqueza que Dios le brinda a la iglesia, el fortalecer. O sea que la iglesia tiene esta riqueza, está fortalecida, la iglesia está hecha fuerte, la iglesia tiene poder, a la iglesia se le otorgó poder, a la iglesia se le concedió poder, a la iglesia se le dio autoridad, está autorizada. ¿Para qué está autorizada la iglesia? Está autorizada para lo siguiente, prestamos atención, para impulsar cambios positivos en medio de esta situación en la que vive el globo terráqueo. Entonces, la iglesia del reino tiene riquezas. Y hemos dicho que una de las riquezas de la iglesia del reino es que tiene empoderamiento, power, potencia, dinamita, dunamis. ¿Para qué? Para provocar una explosión, para provocar un estallido y derribar, deshacer, destruir, aniquilar las fortalezas satánicas, sea en esta ciudad o en la ciudad donde vos te encuentres. O sea que el punto 11, préstame atención.
La iglesia del reino tiene oído de Dios. Escucha esto porque esto está bueno. Si tenés a 2 o 3 a tu lado, decirle, no se distraigan, presten atención. Escucha, dice este punto 11, la iglesia del reino tiene oído de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Hebreos de la siguiente manera. Te doy 5 segundos para que lo encuentres. 4, 3, 2, 1, 0. Te doy 5 más. 4, 3, 2, 1, 0. Dice el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Hebreos de la siguiente manera, para hablarte de qué, de este punto número 11, la iglesia del reino tiene oído de Dios. O sea que tengo esta experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Que cada vez que doblo mis rodillas, o cada vez que me tiro al suelo, o cada vez que me siento, o cada vez que estoy de pie con mis manos en alto, porque no importa la posición externa, más bien importa la posición del corazón. Cada vez que decido clamar al cielo, existe el oído de Dios para escuchar. ¿Por qué? Dice el versículo 7, cuando Cristo vivía, escuchad, porque esto le pasó a Cristo, al Maestro, al hombre ejemplar. Dice, cuando Cristo vivía en este tiempo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. No entiendo cómo hay personas que no quieren orar. No quieren orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su familia. No quieren orar por su llamado, por su ministerio. No quieren orar en absoluto. Eso no lo llego a comprender nunca. No les importa sus hijos y los hijos de sus hijos. En mi caso personal, estoy ayunando todos los días por mis hijos y los hijos de mis hijos, hasta 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque no habrá. ¿Qué es lo que no habrá en mis generaciones? No habrá abortos, no habrá pañuelos verdes, no habrá ideología de género, no habrá homosexuales, no habrá lesbianas, no habrá afeminados, no habrá prófugos de la justicia o buscados por la justicia, no habrá carcelarios, no habrá quien esté en la cárcel, no habrá delincuentes, no habrá chorros, no habrá motochorros, no habrá asesinos, no habrá ateos, no habrá incrédulos, no habrá quien reniegue de la fe, no habrá apóstatas, no habrá enfermedades terminales, no habrá accidentes domésticos, no habrá accidentes en ruta, no habrá accidentes vehiculares, no habrá accidentes o tragedias, no habrá. Pero no entiendo cómo hay gente que no ora por sus hijos, no ora por su casa, no ora por su familia, siendo que Jesús, el Maestro, tuvo que orar. Yo tengo que orar, tengo que presentarle a Dios todos los días. Me siento responsable de mi casa, me siento responsable de mis hijos y de los hijos de mis hijos, hasta 1000 generaciones. Yo me desesperaría si sé que de aquí a 200 años voy a tener un descendiente motochorro. Yo me desesperaría si sé que de aquí a 100 años voy a tener un descendiente asesino. Yo me desesperaría si sé que voy a tener un descendiente mío pidiendo limosna en la calle. Entonces yo estoy viendo todo eso. Es por eso que hoy debo doblar mis rodillas, doblar tus rodillas, ponete a orar. No juegues a ser evangélico, no juegues a ser cristiano, ponete las pilas. Dice que Cristo, en este versículo 7, cuando Cristo vivía en este mundo,
Dice que tenía gran clamor, escuchar gran clamor. ¿Y qué más había? Y lágrimas. Derramaba una lágrima por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu casa. Derramaba una lágrima por tu familia. Jesús derramó lágrimas y dice que ofreció ruegos y súplicas. ¿A quién? Al que lo podía librar de la muerte. Y dice que fue escuchado por su temor. O sea que había en Jesús temor reverente. Temor reverente. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes que la palabra escuchar es muy distinta a la palabra oír? Es por eso que yo no quiero que me oigas, quiero que me escuches, te reitero. No quiero que me oigas, quiero que me escuches. Porque escuchar es una técnica de comunicación según el diccionario común de la lengua española. Me dice a mí que escuchar es una técnica de comunicación que requiere la atención del oyente. Que la persona no solo oiga, sino que por medio de la atención pueda entender, analizar el mensaje y en algunos casos emitir una respuesta. O sea que escuchar es una técnica de comunicación que requiere la atención del oyente. O sea que cuando yo doblo mis rodillas, yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Lograr la atención. ¿Qué es lo que yo quiero? Lograr la atención. ¿La atención de quién? Del oyente. ¿A quién me refiero con el oyente? A Dios, a Dios. Por eso que oír es una cosa, escuchar es otra cosa. Cuando hablamos de escuchar se requiere la atención del oyente. O sea que yo quiero que cada vez que doble mis rodillas, Dios me preste atención, Dios me preste atención, Dios me preste atención. Quiero que el oyente Dios me preste atención. Y dice que la persona no solo oiga, sino que por medio de la atención pueda entender. Entonces yo quiero que Dios me preste atención y que Dios pueda atender. Quiero que Dios tiene que entender mi corazón, entender mis suspiros, entender mis argumentos. ¿Por qué? Prestame atención. Dice que dentro de nosotros existe un gemido indescifrable para la humanidad, pero entendible para Dios. ¿Por qué Dios lo entiende? Porque Dios presta atención. Entonces, atención, cuando alguien presta atención, entiende. Y cuando alguien entiende, analiza. Y cuando alguien analiza el mensaje, emite una respuesta. Entonces, yo quiero que Dios emita una respuesta, que Dios responda, Es por eso que la iglesia del reino tiene oído de Dios. O sea que cuando alguien dobla sus rodillas y comienza a clamar y a clamar y a clamar, logra que el oyente Dios preste atención y logra que Dios entienda los suspiros y ese murmullo que en algunos casos se hace porque no hay palabras y solamente habla el corazón. Entonces Dios analiza ese mensaje y emite una respuesta. Jesús tuvo que orar y dice que con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Entonces la iglesia del reino tiene oído de Dios, pero también prestaba atención. El punto número 12 y último, para que luego estemos orando, la iglesia del reino tiene aborrecimiento. La iglesia del reino aborrece. Ya te lo voy a explicar. Dice el versículo 13 del capítulo 8 del libro de Proverbios. Quiero que estés ahí conmigo, por favor. Dice el versículo 13 del capítulo 8 del libro de Proverbios: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, si alguien se adjudica que es temeroso de Dios, pero está pegado al mal, está ligado al mal y está tomado de la mano del mal, esa persona no entendió el evangelio, esa persona no comprende nada. ¿Por qué? Porque dice este versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer. O sea que la iglesia del reino tiene aborrecimiento. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora, ¿qué es aborrecer para cerrar? Escuchad, aborrecer se define así. Significa algunas veces abominar, otras abandonar o dejar, y finalmente aburrirse de una persona o situación. O sea que en el aborrecer bíblico también entran estos diversos matices, y además a veces está preñado de ira, odio o mala voluntad hacia una situación. O sea que la iglesia del reino abomina, abandona o deja. La iglesia del reino se aburre de una situación. ¿A qué quiero llegar a vos con todo esto? Te dije recién que la iglesia del reino, en este punto 12, tiene aborrecimiento. Entonces, prestamos atención, la iglesia del reino abomina. ¿Qué abomina? La iglesia del reino abomina lo malo, abomina lo perverso, abomina lo que es dañino, abomina lo que es pernicioso, abomina lo que es malévolo, abomina lo que es vil, abomina lo que es odioso, abomina lo que es cruel, abomina lo que es dañoso, abomina lo que es negativo, abomina lo que es peligroso para la espiritualidad, para el llamado, para el ministerio, para la familia. Abomina lo que es peligroso, abomina lo que es insano, abomina lo que es desfavorable. Abomina todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Abomina todo lo que es adverso, todo lo que es funesto. Entonces, la iglesia del reino abomina, la iglesia del reino abandona o deja. La idea es la siguiente: si vos te considerás iglesia del reino y estás entendiendo que alguna de estas cosas que nombré está pegada a vos, abandonarla y dejarla urgente, abandonar lo desfavorable, dejar urgente lo contrario, abandonar lo insano, deja urgente lo peligroso, abandonar lo negativo, deja urgente lo dañoso, abandonar lo maléfico, deja urgente lo pernicioso, abandonar lo malo, deja urgente lo perverso, pero también aburrirse de una situación. Yo creo que vos sos del reino, pero en momentos atravesamos situaciones que nos entristecen. La idea es la siguiente: tenés que aburrirte de esa situación, dejarla urgente, que el temor de Dios predomine y gobierne en tu vida. ¡Wow! Hoy te brindé esta conferencia del reino que decía: la iglesia del reino solo le teme a Dios. Quiero que oremos mientras escuchamos un poquito de música, 2 minutos de música, y vamos a orar. Quiero que oremos. Quiero que tomes unos minutos. No finalizó la reunión hasta que no te diga chao. No te distraigas, no te retires, que nadie salga, por favor. Subí un poquito la música. Quiero que todos se tomen de las manos. Si estás solo o estás sola, levántala bien en alto. Estoy ayunando por tu vida, estoy orando por vos. Levanta tus manos al cielo. Decir al Señor: Señor, hoy me acerco más, hoy me rindo más, hoy me entrego más, hoy me quebranto más, hoy me convierto más, hoy me humillo más, hoy te busco más. Decir al Señor: hoy abro más mi corazón, deja que el Espíritu Santo te toque, deja que el Espíritu Santo te ministre. Vamos a ocupar unos minutos. Déjalo ahí que esté obrando, trabajando, moviéndose. Las cadenas se están rompiendo, las ataduras se están soltando, los yugos satánicos se están pudriendo. Algo está ocurriendo en tu vida. Quiero que te quebrantes ahí. Dios está viendo tus lágrimas. Si tu corazón se está quebrando, se está rompiendo, se está desarmando, es el Espíritu Santo que se está tocando. Hay gente que Dios está quebrantando su corazón. Hay gente que Dios está tocando el corazón. Puedo verlo. Veo lágrimas. Veo corazones quebrados. Veo corazones arrepentidos. Veo que la
esperanzas todavía, hay esperanzas para tu llamado, hay esperanzas para tu ministerio, hay esperanzas para tu espiritualidad, hay esperanzas para tu casa, para tu hogar, para tu familia, hay esperanzas para tus pequeños, para tus hijos, hay esperanza para tu situación, hay esperanza. Un par de minutos más, porque la mano de Dios está moviendo, hay una unción tremenda, hay corrientes eléctricas, hay una corriente, algo está pasando, Dios está tocando, Dios está ministrando, el peso se cae, el peso de lo que te condena, el peso de lo que te acusa, el peso de lo que te tortura, el peso de lo que te agobia, el peso de lo que te hace llorar se cae por tierra. La unción de Dios está bajando, la unción de Dios está cayendo, la unción del Espíritu Santo se está moviendo tan fuerte, pero tan fuerte, que bueno. No dejamos a Dios moverse, no dejamos a Dios ministrar. Mujer, hay esperanzas. Varón, hay esperanzas. Jovencito, hay esperanzas. Jovencita, hay esperanzas. Adolescente, niño, hay esperanzas. Claro que hay esperanzas todavía. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando, porque Dios te está hablando. 30 segundos más. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La gloria de Dios, cuánta presencia hay, cuánta presencia hay, cuánta unción. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te ministre, déjalo que te ministre, déjalo que te ministre. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Quién te habló? El hermano y amigo del pastor Alejandro Alonso. Que Dios te bendiga. Chau, chau.